Vamos con otro tema. El Senado rechazó los 3 capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez, incluyendo votos de la DC y el PPD. Con este resultado, el ex jefe de gabinete queda habilitado para ejercer cargos públicos. Analizamos la decisión en la Cámara Alta junto al diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca. Diputado, gracias por estos minutos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar respecto a este tema. Gracias a usted por esta conversación, diputado. Y llegar al punto de conclusión, finalmente se cae esta acusación en sus 3 capítulos. ¿Cómo evalúa lo que fue finalmente el desenlace en la Cámara Alta? Y considerando algunos de los argumentos, quizás el más, el que se notó más fue este que ya se había esperado por parte, por ejemplo, del senador Jorge Pizarro, quien señaló que ya el exministro había asumido la responsabilidad política dentro de esta acusación constitucional al renunciar a su cargo. Mira, hay varias cosas que contar respecto a lo que sucedió el día de ayer. Primero, yo creo y estoy convencido de que es absolutamente responsable el exministro del Interior de cada uno de los capítulos que se le acusó. En Chile se ha vivido en el último tiempo graves vulneraciones a los derechos humanos y él, lamentablemente, con un trato discriminatorio y desigual para con la ciudadanía, no estuvo a la altura de lo que se le exige a un ministro del Interior. No se hizo cargo de este tratamiento especial que debe tener quien lidera la cartera del Interior y Seguridad Pública. Pero lo cierto es que ayer, más que los argumentos jurídicos, constitucionales y políticos, primaron otro tipo de consideraciones. Y usted bien señala uno de ellos. Es decir, algunos senadores dijeron, ¿sabe qué? El ministro ya cumplió con su responsabilidad al renunciar y dar un paso al costado. Pues lo que hizo ayer el Senado fue declarar la inocencia del ex ministro del Interior, don Víctor Pérez Varela, respecto a los graves hechos que han ocurrido en el último tiempo. Fue decir, ¿sabe, señor ministro? Usted hoy día es inocente, no es culpable. Y eso es grave, porque los hechos en virtud de los cuales se le achacaban al exministro son de una gravedad que no habíamos visto en el último tiempo. Este trato desigual de las policías respecto a uno u otro manifestante puso sobre la mesa una discriminación y una ponderación arbitraria respecto al mismo caso ante otra situación. Es decir, para los ciudadanos A, el ministro actuaba de manera X. Para los ciudadanos B, el ministro actuaba de una manera Z. Y obviamente para aquellos que eran más proclive a su pensamiento político, la mano era más blanda. Y aquellos que eran contrarios a su pensamiento político, la mano era más dura y había más represión. Y lamentablemente en algunos senadores primó esta decisión de renuncia del exministro, pero en particular primó mucho los 16 años que él estuvo participando en conjunto con muchos senadores al interior del Senado. Porque pensemos que hasta hace 3 meses atrás, 100 días atrás, el ministro del Interior era un par con el cual ellos tuvieron una cotidianidad de trabajo permanente. Diputado, ¿usted cree entonces que primó en estos argumentos el compañerismo, el coleguismo, podríamos decir, al haber sido senador el exministro del Interior? Para varios senadores sí primó este amiguismo, el haber sido ex colega, y además, si se escuchó en los argumentos, para muchos dijeron, oye, pero si el ministro ya cumplió al dar un paso al costado, renunció, por lo tanto ya con eso basta. Y lamentablemente eso implica que hoy día la acusación constitucional no es que haya sido rechazada. Lo que hizo el Senado como jurado fue decir que el ministro no era culpable de los graves hechos que se le acusaban, ¿ya? Y eso, en definitiva, para la historia queda asentado como un ministro inocente que cumplió cabalmente sus funciones. Lo que se buscaba ayer era la declaración de culpabilidad y lamentablemente, te insisto, primaron este tipo de consideraciones por sobre consideraciones políticas, jurídicas, sobre los graves hechos que ha vivido la población de nuestro país en el último tiempo. Ahora, sobre otros argumentos, y en el fondo lo que es conocido como el caso Pío Nono, cito textualmente lo que dijo el senador Arboe, del PPD. Hacer responsable a un ministro por un acto ilícito cometido por un carabinero en el marco de una institución que realiza 2 millones de procedimientos al día es poner a la figura del jefe de gabinete en un imposible de prever y también de superar. Aquí ya va al fondo de uno de los capítulos de la acusación constitucional del senador Arboe. Mira, yo podría compartir con el senador Arboe si es que esto se tratara de un incidente. Pero cuando este incidente se repite y es constante, ya se vuelve un patrón. Porque lo que sucedió en Pío Nono fue súper grave.
porque no solamente fue el arrojar al niño de 7 metros hacia el río, fue no prestarle apoyo, fue tratar de adulterar la información que se le entregaba a la fiscalía, fue llamar constantemente al hospital, fue llamar constantemente a la fiscalía para ver cómo estaba el procedimiento. Y estos hechos ya no son incidentes, son un patrón de conducta de una institución que lamentablemente en el último tiempo nos ha estado acostumbrando y hacer dudar respecto a la buena fe de la actuación de muchos procedimientos. Y ha sucedido con Catrillanca, ha sucedido con Huracán, sucedió con un joven al cual le pusieron una bomba en su mochila para acusarlo y estuvo un año detenido. Entonces, cuando tú tienes un patrón de conductas, dice relación con una organización. Y allí, claramente, respecto a esta organización, y como no es posible acusar constitucionalmente al general director de Carabineros, el responsable, de acuerdo a la ley y la Constitución, es el ministro del Interior. Por lo tanto, se cae absolutamente la posición del senador Arboe, quien además, digámoslo, no solamente fue colega senador, compartieron la misma circunscripción senatorial durante bastante tiempo, por lo tanto, yo creo que en su caso en particular los lazos de amistad primaron mucho más que los argumentos que él intenta poner sobre la mesa. Recordemos además que el senador Arboe también fue subsecretario del Interior, por lo tanto, esta materia sabe mucho. Ahora, en ese punto me quedo un segundo, diputado de la Vaca, y lo llevo al contexto general de las acusaciones constitucionales, porque usted acusa por parte de los senadores, las senadoras, que primaron otros argumentos a los que son la base del nivel acusatorio de per se, digamos, que son jurídicos, constitucionales en este caso, y también políticos. Eso de alguna manera le quita piso, le quita fuerza a lo que es la acusación constitucional como herramienta legítima de fiscalización por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque al ver esto y los argumentos que usted esgrime como que de alguna manera no deberían haber sido parte del análisis del jurado, en este caso el Senado, también se puede ir extrapolando a lo que han sido otras acusaciones y eventuales futuras acusaciones constitucionales. Mira, la acusación constitucional es uno de los elementos de trabajo de fiscalización que tienen los diputados. Y ayer también escuché dentro del argumento el que se señalaba que ha existido una lluvia de acusaciones constitucionales al interior de la Cámara de Diputados. Y es un procedimiento en virtud del cual uno, como parlamentario, tiene para poder exigir la responsabilidad o llevar adelante los actos de fiscalización respecto a los más altos cargos de gobierno. Es una herramienta legítima y el uso está absolutamente contemplado en nuestra Carta Fundamental. Yo voy a defender siempre las herramientas que tiene el Congreso. Ahora, también digámoslo como son. Dentro de este proceso de discusión constitucional, solamente han pasado 3 acusaciones constitucionales al Senado. 3. De un total de 9, claro. Así es, ¿ya? 3. Entonces, no digamos que se está entorpeciendo, se está utilizando mal esta herramienta. Es una herramienta que los mismos canales institucionales le ha dado una solución. Y de estas 3 acusaciones constitucionales, solamente una ha llegado a puerto declarando la culpabilidad del exministro Chadwick, donde me tocó a mí también participar tanto en la comisión revisora como en la defensa en el Senado. Entonces, como herramienta constitucional, yo creo que es una herramienta importante, es una herramienta eficaz, y la voy a defender como una herramienta válida. Ahora, cuando existe cierto sector, y ya de manera transversal, no solamente dentro de la derecha, sino que cuando han existido relaciones por años de cierta casta política que ha estado liderando el país durante mucho tiempo, uno tiende a entender de que efectivamente pueden, al momento de votar como jurado del Senado, a relacionarse este tipo de elementos que deben tenerse en consideración al momento de llevar adelante una acusación constitucional. Y un tema que yo creo que es para el debate, para la academia y obviamente también para el debate constitucional en nuestro país, este tipo de antecedentes. Entonces, ¿pierde el objetivo de la acusación constitucional bajo esa primicia, diputado? Si finalmente son otros argumentos que terminan definiendo si se aplica o no las sanciones bien duras en términos públicos que tiene esta acusación. Efectivamente, al final del día, en el Senado, al primar otro tipo de consideraciones, claramente pierde efectividad el trabajo que se ha desarrollado respecto al proceso investigativo, porque el Senado, al ser un ente político,
y actuar como jurado debería estar resolviendo más bien en términos de los hechos que se escriben y a veces no es lo que prima. Quiero volver a la acusación constitucional. Estamos hablando del general, de lo que es la acusación, una discusión súper amplia y que hemos tenido ya varias veces, diputado Ilavaca, y se agradecen estos minutos. Pero en términos de lo que sucedió el día de ayer, finalmente que se cae esta acusación constitucional, pensando en la figura de Víctor Pérez, pero más bien también pensando en la figura del ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, como cargo en la administración actual. ¿Cómo lo ve usted? Porque usted, por ejemplo, en el tema que comentábamos anteriormente, usted hablaba de esta intención de encubrimiento, esta práctica de encubrimiento de carabineros. Usted lo decía, nosotros no podemos acusar constitucionalmente a la alta magistratura de la institución, por ende llega al Ministerio del Interior, que es quien finalmente es responsable. De hecho, hubo una polémica con respecto a la primera defensa de Víctor Pérez, que se aducía por el estado de emergencia al Ministerio de Defensa, lo cual finalmente no estuvo ahí, y ese otro punto que podemos conversar. Pero en la figura del Ministro del Interior, y pensando, por ejemplo, hoy en su actual secretario de Estado, que es Rodrigo Delgado, hay ciertas prácticas que son acusadas en esta acusación constitucional que uno pensaría podrían eventualmente llegar a una nueva acusación constitucional contra un ministro del Interior. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo espero del ministro del Interior y en este sentido también del nuevo ministro Delgado, que exista una actitud más dialogante, ¿ya? Los hechos que ocurrieron, te insisto, en las últimas 3 administraciones, los 3 ministros del Interior han sido graves, producto de que hoy día Chile vive un momento convulsionado, vivimos un momento extraordinario de excepción constitucional, y lamentablemente el manejo de la cartera del Interior tuvo cierto nivel de sesgo político ideológico, porque digámoslo también como son, tanto el ministro Chadwick como el ministro Pérez mantuvieron una línea de trabajo institucional muy similar. Me tocó, insisto, ver ambas acusaciones constitucionales y tenían parámetros bastante parecidos. Puntos comunes, digamos. Bastantes puntos comunes respecto a la forma en la cual ellos entendían la administración del gobierno interior y la seguridad pública de nuestro país, que decía relación con la represión, una represión más o menos no tan controlada como debería ser en una institucionalidad democrática, con graves problemas respecto al ejercicio del mando de parte del Ministerio del Interior, con mano blanda para un sector, con mano dura para otro sector. Entonces, espero que el ministro Delgado, en definitiva, dé mayor seguridad y transversalidad respecto a esto. Yo tengo mucha confianza en el trabajo que él pueda desarrollar. Viene el mundo de los municipios, viene un mundo donde tiene que relacionarse permanentemente con gente de diferentes sectores y los alcaldes están siempre mucho más cercanos a la población. Por eso tengo mucha esperanza puesta respecto a cómo él puede liderar. Pero lamentablemente tanto el ministro Pérez como el ministro Chadwick no estuvieron a la altura, por algo ambos ministros hoy día no están dentro de la cartera. Y tú pusiste otro tema que también sería súper interesante ver, dentro de la defensa lastimosa del ministro Pérez se dijo una barbaridad. Es decir, el ministro defendió respecto a algunas de las acusaciones, diciendo que él no tenía ningún control respecto a Carabineros, que era el ministro de Defensa, que es una soberana tontera en términos legales, en términos constitucionales. La ley orgánica constitucional del Ministerio del Interior, la ley orgánica constitucional de Carabineros, establece con claridad quién es el encargado. Sí, perdón que lo interrumpa. Y con ese punto y distintos otros puntos que se han abordado en estas acusaciones constitucionales contra un ministro del Interior, ¿no se hace urgente ya una reforma a Carabineros? Desde el control civil, desde la institucionalidad que posee, más allá de acusaciones constitucionales contra el órgano dependiente de Carabineros, llegar a acuerdos para reformar, para modernizar la institución y finalmente no llegar a estas acusaciones constitucionales. Me imagino que también la labor del Congreso es evitar llegar a que se den estos tipos de hechos que terminan en acusaciones, que es un causa-efecto, digamos. Efectivamente, yo creo, y ahí comparto absolutamente tu posición, en orden a que requerimos urgentemente una reformulación, una reestructuración, una modernización de Carabineros de Chile. Yo no puedo establecer una regla general diciendo que todos los carabineros de nuestro país son corruptos, son violadores de los derechos humanos, porque eso sería injusto. Muchos carabineros son unas personas muy sacrificadas, trabajadores sacrificados que se sacan la mugre todos los días intentando entregar lo mejor de sí. Pero hemos tenido patrones de conductas permanentes con algunos carabineros que hacen cuestionar las
formación de carabineros, hacen cuestionar los procedimientos, hacen cuestionar claramente cómo ellos están desarrollando hoy día su función, y en eso yo creo que es urgente. Eso era para ayer, el desarrollar un trabajo tendiente a modernizar Carabineros, y en eso el gobierno, lamentablemente, quien tiene la potestad para llevar adelante y liderar este proceso, ha estado bastante al margen. Así como urgente tratar el tema de la Araucanía, el tema de la violencia permanente que existe hoy día en la Araucanía, es urgente que también nos sentemos a trabajar para modernizar Carabineros de Chile. En lo político, diputado, ¿cómo queda la oposición luego de esta fallida acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez? Mira, claramente no fue el mejor momento para la oposición, porque en definitiva seguimos viendo de que hay algunos parlamentarios, digo parlamentarios para no solamente circunscribirme en el Senado, que muchas veces actúan no por el trabajo colectivo, no por las miradas de fondo de país, muchas veces velan por sus intereses particulares y por sus relaciones personales. Entonces eso le hace muy mal al país, le hace muy mal a la democracia, y espero en definitiva que para poder avanzar, para ser una opción real de gobierno, trabajemos en orden a restablecer las confianzas, a llevar adelante un trabajo coordinado, que en definitiva es lo que hoy día Chile está pidiendo. Chile está pidiendo no solamente tener un gobierno que funcione, que haga las cosas, que provoque los cambios, sino además tener una oposición responsable que esté a la altura de los desafíos que hoy día nos plantea nuestro país. Diputado de la Vaca, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y que tengan un gran día. Hasta luego, buen día.